Hola compatriotas, bienvenidos y bienvenidas a Historia en Alpargatas, toda la historia argentina contada de forma cortita y al pie, para que todo el mundo pueda entenderla sin tantas vueltas. Hoy les presentamos cómo fue el 25 de mayo y por qué no es lo mismo que el 9 de julio, para que no quedes como un boludo en la mesa familiar por no saber diferenciar las fechas patrias. Para eso tenemos que retroceder en el tiempo y remontarnos a la Europa del siglo XIX. Hacia 1800, en Inglaterra ya se había desarrollado la revolución industrial. James Watt había inventado la máquina a vapor, potenciando las fábricas inglesas y sus manufacturas. Esto produjo un clima de tensión entre Inglaterra y Napoleón, que quería lo mismo para su imperio francés. Mediante su genio militar unificó Europa continental y enfrentó a Inglaterra. En 1805 se dio la batalla marítima de Trafalgar, en donde los pequeños pero ágiles barcos ingleses derrotaron a los enormes galeones de la Armada Invencible de la alianza entre Francia y España. Al final no era tan invencible. Así las cosas, el continente europeo quedaba para Napoleón y los mares para Inglaterra. Esto produjo un corte en el vínculo entre España y sus colonias americanas, ya que su principal enemiga, Inglaterra, controlaba ahora el Océano Atlántico. Así se entiende que poco tiempo después de Trafalgar sucedieran las invasiones inglesas a Buenos Aires en 1806 y 1807. Aquí la resistencia la llevaron a cabo los criollos americanos que echaron a los ingleses, mientras que el virrey español Sobremonte huía de la ciudad. Surgió por primera vez un sentimiento patriota y de autosuficiencia entre los americanos. Se las habían arreglado solos, sin la ayuda de España. Pero volvamos a Europa. Habíamos quedado en que Napoleón luchaba económicamente contra Inglaterra e impone un bloqueo continental por lo que ningún país europeo podía comerciar con Inglaterra. Pero Portugal desobedece y Napoleón lo invade. En el medio también invade España, que era su antigua aliada. Estamos en 1808 y en España hay una crisis política de la monarquía de los Borbones. Gobierna el rey Carlos IV, con María Luisa, que tiene de amante al ministro Godoy, que es pro-francés y es quien realmente gobierna aunque el pueblo lo odie. En cambio, el príncipe Fernandito VII es antifrancés y el pueblo lo ama. Le dicen el deseado. Se produce un motín y cae el poder de Godoy. Carlos IV, para salvar su pellejo, abdica en favor de Fernando, pero, presionado por Napoleón, Fernando dice que la abdicación es falsa y la corona pasa de nuevo a Carlos, pero Carlos se la da a Napoleón, que se la da a su hermano José Bonaparte, que no era borracho, pero como los españoles no lo querían, le dicen Pepe Botella, para denostarlo públicamente, una fake news de la época. Entonces, el pueblo español se rebela ante estos desmanejos y desconoce a su nuevo rey. Comienza la guerra de la independencia española contra Francia y el proceso juntista que gobierna en nombre de Fernando VII, su rey amado. Se forma una junta central que gobierna en Madrid, pero los franceses invaden de norte a sur, entonces se va a Sevilla. Esta junta reconoce a las Indias, es decir, América, no como colonia de la metrópoli, sino como una parte esencial del Reino de España, e incluso le pide a los americanos que manden diputados para que representen estas tierras, pero ya era demasiado tarde. Los franceses siguen invadiendo, y la Junta Central de Sevilla cae y huye hacia el sur, a la isla de León. Allí se forma un consejo de regencia, que ya no gobernaba absolutamente nada. Las noticias de la caída de la Junta Central de Sevilla llegaron al Virreinato del Río de la Plata entre el 14 y el 17 de mayo, en barcos mercantes ingleses. Recordemos que estos tenían mucho interés en romper el monopolio comercial español sobre las colonias americanas, para poder ellos mismos comerciar libremente y colocar sus manufacturas industriales. Una pregunta corrió como un reguero de pólvora por Buenos Aires. Si el virrey Cisneros había sido nombrado por la Junta Central de Sevilla y la Junta había caído, ¿acaso no cesaba en el cargo el virrey? Y entonces, ¿quién debía reemplazarlo? Rápidamente empezaron las intrigas y el 21 de mayo hubo una revuelta popular y callejera que hizo que se convocara un cabildo abierto. Esto significaba que se invitaba a la parte más sana y principal de la población a participar del cabildo y votar. Es decir, que solo los hombres ricos y poderosos podían participar de él. El 22 de mayo se realizó el debate que estaba más aparateado que asamblea universitaria. El regimiento de patricios controlaba la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, y no dejaba entrar a los partidarios del virrey. Belgrano daría una señal con un pañuelo blanco para sabotear violentamente el cabildo en caso de que las cosas no salieran de acuerdo a lo planeado por los revolucionarios. French y Beruti harían lo propio con su legión infernal, una suerte de barra brava de la época. La votación terminó recién a las 12 de la noche, 64 votos a favor de la permanencia del virrey Cisneros y 165 por la deposición del virrey y para que el cabildo nombre una junta de gobierno. Habían ganado los revolucionarios. Pronto nos gobernaríamos a nosotros mismos. Pero el cabildo quiso hacer una vivada, una tramulla para conservar el poder real. El 24 de mayo nombró una nueva junta que reemplazaría al virrey en el gobierno. Pero esa junta estaría presidida por el mismísimo virrey depuesto. Lógicamente, esto destapó la bronca popular y la tensión en los cuarteles de patricios. El recuerdo de esa noche del 24 es el de un griterío en patricios. Eran los orilleros y pobres que formaban las milicias patrióticas, aquellos que habían luchado hacía poco en las invasiones inglesas. La soldadesca se había acuartelado y hacía un revuelo tal que llenó de miedo toda la ciudad. Con tremenda presión cayó rápidamente la junta falsa presidida por Cisneros y se formó la primera junta, la que todos conocemos, la del 25 de mayo. Fue presidida por Cornelio Saavedra, jefe del regimiento de patricios, nacido en Otuyo, un pueblito de Potosí, en el Alto Perú. Sí, el primer presidente, por llamarlo de algún modo, de lo que hoy conocemos mayoritariamente como Argentina, fue boliviano. Es que los latinoamericanos siempre hemos sido la misma cosa. Por eso hoy somos pueblos hermanos. No existen diferencias entre nosotros. Nunca olvidemos eso.
La primera junta juró conservar íntegra esta parte de América a nuestro augusto soberano Fernando VII y sus legítimos sucesores. Es decir, se había conformado el primer gobierno patrio, nos gobernábamos a nosotros mismos, pero seguíamos perteneciendo a la corona española. En verdad, esto era un poco una excusa para no romper tan de golpe los lazos de más de 300 años que nos vinculaban a España. Fernando VII era un rey cautivo, no representaba una amenaza. Además, su reino estaba en llamas. Algunos años más tarde, con la caída total de Napoleón en Europa y Fernando VII libre y con intenciones de recuperar América para su corona, sí se haría necesario y urgente declarar la independencia. Eso sucedería un 9 de julio de 1816. Esa es la gran diferencia entre el 25 de mayo y el 9 de julio. El 25 de mayo de 1810 conformamos nuestro primer gobierno patrio, pero seguíamos formalmente perteneciendo a la corona de España. En cambio, el 9 de julio de 1816 declaramos nuestra independencia de España y de cualquier otra potencia extranjera. Obviamente que no alcanzó solo con la declaración, sino que hubo que realizar una de las gestas patrióticas más épicas de la historia universal. Pero eso ya es otra historia.